Bienvenidos amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro programa. Hoy día tenemos un programa muy, pero muy especial para todos ustedes. ¡No se lo pierda! Muchísimas gracias amigos, bienvenidos. Hoy día tenemos un tema muy, pero muy especial, el tema que nos ocupa a todo el Perú y el mundo. Hoy día vamos a hablar de COVID-19 2021. Y vamos a escuchar de la voz que creo ha sido una de las más lúcidas para explicar el tema y además porque corresponde plenamente a su especialidad. Tengo el gran placer de presentar a mi amigo, el doctor Arturo Pareja. Bienvenido, Arturo, quien es virólogo, inmunólogo y que justamente su profesión tiene que ver con el manejo de este tipo de enfermedades, sus características y su investigación, dando además la posibilidad de generar investigación local a través de la Universidad San Martín de Porres, a la cual él pertenece como médico de investigación. Por todo lo que he escuchado y a todos los que he escuchado, yo creo que me he quedado con las explicaciones que nos ha dado el doctor Pareja con respecto a este gran problema que tenemos en el mundo. Arturo, bienvenido, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta mañana. Sé que estás ocupadísimo y que la situación ya se nos ha escapado de las manos. Un breve comentario, por favor, sobre cómo ves esta etapa de todo lo que hemos aprendido y cómo es posible que nos haya agarrado nuevamente habiendo visto la película de lo que estaba pasando al otro lado del océano. O sea, es increíble cómo, de verdad, viendo con anticipación lo que venía, no se ha hecho mucho al respecto de nuestra reacción contra esta pandemia. ¿Cómo estás, Tomás? Muy buenos días. Nuevamente mi agradecimiento por invitarme a este programa tan visto y sobre todo tan educativo, porque no encontramos nosotros en el mundo de los canales situaciones en donde, o programas donde se eduque verdaderamente a la población. Y justamente, Tomás, esa es una parte que ha fallado, la comunicación, la adecuada comunicación. Entonces, estamos adoleciendo de eso, como tú dices, no hemos visto la película del otro lado del océano y tampoco la película que hemos vivido el año pasado, tampoco lo hemos vuelto a repasar. Es por eso que estamos viviendo nuestra segunda ola sin haber acabado la primera ola, lamentablemente, ¿no? Y además estamos viviendo nuevamente un episodio de cuarentena. Estamos viviendo de nuevo un capítulo 1, pero mal hecho, porque tenemos una cuarentena bien rara en este sentido, ¿no? Es una cuarentena que no es cuarentena y prácticamente los casos cada vez aumentan. No hemos nosotros aprendido la lección de que si el virus nos da tiempo, un tiempo de respiro, ese pequeño tiempo de respiro que pueden ser semanas o meses es para poder abastecernos de todos los materiales y equipos para poder enfrentar una nueva posibilidad. Y prácticamente nos dio como 3 a 4 meses de un ligero respiro y no pudimos hacer casi o prácticamente nada en ningún aspecto, ni en el nivel hospitalario, ni en el nivel de atención en UCI, ni en el nivel de la prevención con vacunas. Lastimosamente no le hemos hecho caso, ¿no? Hemos celebrado, digamos, el no tener muchos casos, pero no hemos hecho nada por ver el futuro, y eso es lo que ahorita lo estamos viendo, ¿no? Así que creo que a nadie le va a sorprender que esto de la pseudo cuarentena nos acompañe por muchas más semanas, pero que a esta altura no nos va a ayudar grandemente si no hay una adecuada educación a la población y compromiso por ambos lados, gobierno y comunidad. Totalmente de acuerdo, como en la inmensa mayoría de las veces, Arturo. Así que vamos a ir entrando poco a poco al tema que nos obliga ahora a tratar
Y estoy de acuerdo contigo en que una cuarentena sin pruebas es casi nada. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ir hablando de qué hacemos si alguien en la familia se resfría. Yo no voy a decir que tenga COVID o no tenga COVID, ¿de acuerdo? Porque eso implicaría que llegue a una prueba o molecular o prueba antigénica, etcétera. Pero alguien en la familia comienza, después de haber salido a comprar, 2 días después, dolor de garganta, malestar general, dolor de cabeza y fiebre. ¿Qué hace o qué debería hacer esa familia? Muy bien, en realidad es lo que toda norma de salud pública en otros países como el Asia, por ejemplo, lo tienen bien establecidos. Una persona viene con síntoma de infección respiratoria, ¿ok? Y cuando alguien tiene un síntoma de infección respiratoria, lo primero que debemos hacer con esa persona es apartarla, ¿ok? Apartarla del núcleo familiar, ¿no? Sin usar la palabra aislamiento, porque en realidad es un aislamiento propiamente dicho, apartarla para evitar y prevenir el contagio a todos los miembros de la familia. Al Eso núcleo es fundamental, al núcleo familiar, ¿no? Entonces lo primero, la educación que se tiene en otros países es que la misma persona es consciente que cuando tiene una infección respiratoria sabe que va a contagiar y se autoaísla esa persona en su habitación, etcétera. Los servicios de alimentación, etcétera, de higiene son personales para él hasta que pase un promedio de días, bueno, sea atendido, etcétera, etcétera, se llama a las personas adecuadas, pero hasta no demostrar lo contrario de qué nivel de infección y contagiosidad tenga, esa persona es consciente de autoaislarse. Eso es un nivel de cultura de salud pública muy elevada, muy alta. Pero muy elemental también. Muy elemental y muy básico. Así que es. Creo que recién estamos tratando de interiorizar, poner en nuestro chip, así como la mascarilla. En nuestro país, si alguien ya durante o post pandemia que estamos viviendo, tenemos esa circunstancia en una casa, si estamos todavía en la pandemia, no podemos descartar COVID. ¿Puede ser un resfrío común? Sí, puede ser un resfrío común. Si estamos ya en época invernal, ¿puede ser una influenza? Puede ser una influenza. Pero como estamos en época de pandemia, ¿puede ser COVID-19? Puede ser COVID-19. Entonces, el trato es muy similar para cualquiera de estas circunstancias, hasta demostrar lo contrario, ¿no? Entonces, cuando una persona se autoaísla, tenemos que recurrir a nuestro médico de cabecera. Es la primera persona a quien debemos llamar y consultar, nuestro médico de cabecera, ¿ok? Y él nos dará los siguientes pasos que deberíamos tener en cuenta con nuestro familiar que estaría infectado. Perfecto. Eso equivale a la atención primaria de la salud. Correcto. Que tampoco se ha desarrollado en este tiempo de descanso y que justamente es la primera fase de cualquier tratamiento de infección respiratoria. Acudir a tu centro asistencial de atención primaria. ¿No es cierto? Y eso es algo que se venía hablando durante el año pasado y que no se ha puesto en marcha este año. Vamos a seguir tomando lista de los errores uno por uno para ver si podemos hacer algo para remediar esta situación. Una vez establecido que este paciente tiene hartas posibilidades de tener la infección viral, ¿a qué podemos recurrir? O sea, la gente dice tomar antibióticos, tomar corticoides, tomar anticoagulantes, y eso para mí también es un error. ¿Qué opinas, por favor? Conforme. El error es la llamada automedicación. Ninguna persona no médica se puede automedicar. Por eso lo principal es acudir a su médico de cabecera, ¿no?
o acudir, si puede moverse, no tiene fiebre, etcétera, a su centro de atención primaria de la salud, al centro médico o a la posta médica según la población, pero no se puede automedicar, porque las sustancias o medicamentos, Tomás, que acabas de mencionar, como corticoides, como anticoagulantes, etcétera, si estamos hablando de COVID-19, no se puede usar, ni siquiera nosotros lo usamos en la primera semana de la enfermedad. No podemos, porque Totalmente de si no acuerdo. agravamos el cuadro. Justo, de eso se trata. O sea, hay que ir pasando las fases y esas fases están casi en lo mejor que hay de establecido, creo yo, en la historia que hemos ido aprendiendo. Entonces, en la primera fase, ¿qué se hace? Por favor, ¿qué debería hacerse? En mi concepto, igual que un resfrío, caldito de pollo y a la cama. La primera fase es la fase viral, obviamente. Y si estamos hablando en general, no estamos hablando del SARS-CoV-2 que nos ocasiona el COVID-19, la primera fase es que el virus ya está multiplicándose en nuestras células, ¿ok? En este caso, células respiratorias. Ni bien empezamos los síntomas, unos días antes empezó la multiplicación y la curva comienza a subir del virus, etcétera, llega hasta cierto nivel y naturalmente baja, desciende. Generalmente eso puede durar en promedio de 7 a 9 o hasta 10 días esa curva. En ese momento, obviamente, uno recurre a sintomáticos, medicamentos sintomáticos prescritos por el médico y todo lo demás, ¿no es cierto? Líquidos tibios, etcétera, mientras está en esa viremia. Si es COVID-19, o sea, si tengo la certeza clínica o laboratorial que es COVID-19, el médico prescribirá ciertos medicamentos. Si tiene fiebre, un antipirético. Si tiene dolor, un analgésico. Si tiene secreción nasal, un antihistamínico o relacionado con ellos, etcétera. Pero es el médico quien lo va a prescribir. Luego de esa primera fase, ya pasa una segunda fase que puede ser, digamos, muy grave o no en el sentido de respuesta de nuestro organismo. Me refiero a la fase inflamatoria. Esa fase inflamatoria puede ser leve, moderada o grave. Cuando esta fase inflamatoria es moderada o grave, ese paciente entra a hospitalización o entra a UCI. Si es leve, es porque el sistema inmune le ha ganado al virus y obviamente no hay una exacerbación del trabajo del sistema inmune. Entonces esa fase inflamatoria se controla o se autocontrola y luego el paciente pasará a una fase de convalecencia y no necesitará más. La historia es diferente cuando el paciente es hospitalizado y el detalle es el siguiente: un paciente cuando ya es hospitalizado o cuando ya entra a UCI prácticamente ya no tiene presencia de virus, o de repente la carga viral es muy pequeña si hablamos de COVID. Es por eso que recién ahí nuestros colegas especialistas ya recurren a los medicamentos antiinflamatorios, a los anticoagulantes, etcétera. Pero dentro de la comunidad, la fase comunitaria de esta infección, no se recurre a estos medicamentos, sino a los sintomáticos u otros medicamentos antivirales, que seguro lo tocaremos en algún momento, antivirales, que sí es de manejo médico para evitar que el virus se replique o se multiplique. Entonces yo con ciertos medicamentos voy a disminuir la carga viral para que no progrese hacia una gravedad, cosa que también hacen las vacunas. Entonces la fase de la comunidad, el estadio de la comunidad es lo principal para prevenir que ese paciente que empezó con dolencia en un hogar, en una casa, pase al hospital. Lo que debemos evitar es su pase hacia en un hospital mucho más complejo. Perfecto, Arturo, muchísimas gracias. Ahora, con respecto a esto, yo creo que ha venido el momento, vamos a tener que adelantar un poquito lo que estábamos comentando. Yo lo que digo es que
en esta segunda fase adolecemos de camas, adolecemos de personal médico, adolecemos incluso de oxígeno medicinal, cosas que se necesitan. ¿Se puede manejar en casa esta segunda fase de la enfermedad en vista que no hay otras opciones salvo hacer cola en el hospital? Sí, se puede manejar, obviamente, ya así como la mascarilla, en cada hogar, lo más común que existe ahora, aparte del termómetro oral, es el saturómetro u oxímetro de pulso digital. Entonces, eso nos ayuda a más o menos visualizar cómo va la invasión del virus en las células respiratorias. Entonces, si una persona tiene ya síntomas convencionales que conocemos, fiebre, tos, dolor de garganta, etcétera, nada cuesta, aparte de tomarle la temperatura, ponerle el oxímetro de pulso y ver la saturación de oxígeno. Acá hay algo muy importante en el uso de este aparatito. Siempre salen dos valores y las personas a veces confunden. Hay un primer valor que está en la parte superior y un segundo valor por debajo de ella. Y a veces se asustan porque uno, por ejemplo, puede marcar 95 y el otro está marcando 65 y las personas dicen está saturando 65 y se asustan. Siempre el primer valor donde dice SP y una O grande y un número chiquito, subíndice 2, eso se llama saturación de oxígeno. Y ese es el valor que nosotros debemos ver. El otro valor inferior son las pulsaciones, la frecuencia cardíaca. ¿Ok? Que eso depende de cada individuo. Igual la saturación. Mientras esa saturación no baje de 95, estamos bien, porque generalmente nosotros saturamos entre 98 y 99, ¿ok? Pero si llega a 95, no nos preocupamos y el paciente sigue con su manejo convencional. Cuando esa saturación a nivel del mar baja por debajo de 93 de saturación de oxígeno, nosotros podemos utilizar oxigenoterapia en el domicilio. Inclusive, hasta ese momento, nosotros podemos utilizar los ya convencionales concentradores de oxígeno, ¿no es cierto? Que vienen con bigote nasal. El bigote, estos concentradores que son de 10 litros, ¿no es cierto? Que condensan el oxígeno ambiental y que usan bigote nasal, nada más, no mascarilla, etcétera, y podemos manejarlo en casa. Perfecto. Voy a hacer un par de recomendaciones, además, por experiencia que tenemos en emergencia. Las personas que usan el pulso oxímetro, el oxímetro de pulso, por ejemplo, una señora no puede tener esmalte de uñas. ¿Ya? O sea, eso disminuye la capacidad, incluso anula la capacidad del pulso oxímetro. Entonces tiene que ser con uña limpia, bien con acetona, etcétera, porque eso confunde. Lo otro que quería decir es que uno puede hacer reaccionar el pulso, el oxímetro de pulso, tomando 2 o 3 respiraciones profundas y ver cómo reacciona ese pulso oxímetro a esta inspiración fuerte, prolongada que hacemos. Si reacciona positivamente, es decir, si sube la saturación, tranquilos todavía, estamos bien. O sea, porque hay una reacción positiva del organismo. Esto como un consejo práctico de las personas que hemos manejado el oxímetro de pulso en cualquier emergencia. Sí, y además, dentro del hogar, habría que siempre repetir 2 o 3 mediciones en el día, porque a veces las personas se angustian demasiado, ya también exageran en el uso del pulsioxímetro y dicen, uy, tengo 92, me va y esa ansiedad que tiene hace también que disminuya. Entonces también tenemos que ver todos esos parámetros. Claro, uno comienza a respirar más superficialmente, sí. Comienzas a tener respiraciones que no llenan los pulmones y eso hace que baje la saturación. Así es. Por eso hay que saber, o sea, no simplemente como tú dices es ponerse en el dedo y punto. Es una ayuda más que nos está favoreciendo eso,
pero nosotros podemos. Ahora, aparte de estos acumuladores de oxígeno, bueno, están también los tanques, ¿no? Pero siempre esto debe ser guiado por un médico o un personal de salud. No es el hecho de la que la persona ya se pone, no, porque ¿cuántos litros necesita? Eso lo manejamos nosotros, o la enfermera, o el enfermero, etcétera. Entonces siempre deben consultar a su médico o llamar a su centro de salud para que vayan a la casa. Ok, señora, tiene su balón, tiene su condensador. Ok, lo nivelamos así y hay que controlar. De acuerdo. Muy bien. Estamos yendo hacia la atención domiciliaria, que ya quedó claro que cuando la saturación baja y no responde a las inspiraciones profundas, uno ya comienza a pensar en que de repente tiene que acudir a un centro asistencial, y ahí va a depender de si es que tiene seguro social, si es que tiene trabajo SIS con el MINSA, o si es que tiene una clínica privada o algo para ir activando el sistema de emergencia y poder tener un traslado seguro a un centro hospitalario, ¿de acuerdo? Conforme. Y ahora que se ha abierto la plataforma digital SIS, cualquier persona se puede inscribir si no tiene seguro. Entonces lo puede hacer. O también llamar al sistema del SAMU para que también lo asista. O sea, ahora hay diferentes maneras de poder acceder a ese sistema digitalmente, telefónicamente. O sea, no hay excusa. Aquí la clave para manejar direccionadamente a COVID-19 es no esperar que evolucione a gravedad. No podemos permitirnos eso. Perfecto. Amigos, no se mueva. Un breve espacio comercial y regresamos en 2 minutitos.